En el primer episodio hablamos de medios de pago y nos quedó una parte clave por explorar: la adopción de medios de pago en movilidad y transporte. Un tema que cruza tecnología, acceso y experiencia ciudadana. Si todavía no escuchaste esa primera parte, te invitamos a buscar el episodio Medios de Pago y arrancar por ahí. Y ahora sí, retomamos la charla donde la dejamos. Bienvenidos a After Office, el lado B de la industria. Y esta vez también de cómo pagamos cuando nos movemos. Creo que el proceso de adopción en algunos casos es de 0 a 100, o sea, hay clientes que pasan de caja de retiro del 100% del cobro de la jubilación o del sueldo a NFC, transporte con una billetera. Bueno, ok, está bárbaro. Ese cliente, te sacaste un 10, Sí. pero después hay gente que la tenés que ir llevando también de a poco. No, y el otro que conoce todo, digamos, también, Gente porque que hay conoce gente que conoce todo. todo y depende cómo conviene, administra eso también, ¿no? Absolutamente. Es la segunda vez que me dice transporte. Sí, eso iba a decir, porque digo, la verdad, es la segunda vez que me dice transporte. Si hablamos de adopción y masividad, la próxima va el guiño. es transporte. No, pero creo que digo, el cordobés debe estar contento con el transporte. No, en pero Córdoba viene bien, me dijeron. Voy a que nosotros nos pasó una experiencia que es muy interesante, que tenía, vuelvo a la cajera, digo, no es que tenga un cobrante con la ¿Vos cajera. tenés algún súper? No, para nada, pero digo, Tenés a un nosotros, súper. Sí, tenés un- el tema, ¿se acuerdan de cuando hicimos esto de retirar efectivo en los comercios? Sí. A nosotros nos pasaba mucho de que, claro, iba y retiraba el 100% efectivo en el cajero. Y vos decís, ¿cómo hago para explicarle a esa persona que una vez al mes en el cajero de que en realidad con la misma tarjeta puede hacer otra cosa? Y va al súper y compra, porque compra el súper, va a hacer la compra. Bueno, el principal promotor de ese cambio fue el cajero del súper, que le dijo, señora, ¿no se quiere llevar efectivo? Ah, ¿me puedo llevar efectivo? Sí. Entonces, aparte de eso, se empezó a llevar efectivo. Cuando eso se fue acostumbrando y que empezó a entender de que esa persona que estaba ahí era de su confianza, empezó a haber un cambio de comportamiento. Y empezó a haber compras y esa tarjeta de débito empezó a comprar más y después, bueno, se empezó a animar otras cosas. Pero digo, comparto absolutamente esa idea de no demonizar medios de pago que uno les podría decir intermedios o de proceso, son procesos de o en adopción. el proceso de digamos, adopción, 100%. que creo que contribuyen a eso. O sea, tienen que ser de un escalón en la escalera y entenderlo como tal. Obviamente, si se te queda ahí tenés un problema, pero bueno, es tratar de ir escalándolo a cada uno en la medida que se puede. Bueno, y ahí me diste el pie, Mario, con los dos tips. Digo, hablando de adopción en segundos, digo, lo que está pasando con transporte me parece que es un hito, digamos, entre esto que estamos hablando de adopción y cómo evoluciona, si querés, la adopción de medio de pago. Ahí, bueno, qué mejor que la palabra de Hernán, ¿no? Para decirnos cómo lo ves. Puedo ser muy polémico. Es para eso, digamos, estamos en ese lugar. La polémica que le pongo a esto es cierto. Ahora, hay un medio para mí, ¿no? Porque de alguna manera, yo lo primero que creía de un transporte, que era como, el colectivo tiene un ponet ahí que se mueve y, dije una marca, perdón, gracias. Después lo evitamos. Sí. No, lo primero que imaginé fue, bueno, ¿cuántos equipos son? 30.000 nomás, 30.000 en 3 meses. O sea, bueno, en realidad es bastante más complejo y lo que sí comprendí fue que durante nosotros, y como decía antes, durante mucho tiempo tratamos que la gente adopte el tapear, ¿no? Tenemos a nuestros socios de las marcas que dicen tapear, y la gente hace 14 años que tapea en algún lado, porque el caso de uso se dio. Y es necesario y estaba de vuelta. Vuelvo con esto de los layouts de los comercios. Todas las cuestiones estaban alineadas para que eso funcione. Cuando una persona subía al colectivo, tapeaba, el equipo estaba en el paso y eso sucedía. Creo que lo que viene a aportar el tema de la utilización de cualquier medio de pago tiene que ver con cierta flexibilidad y que cada uno termine pagando como quiera, independientemente de cuál sea el instrumento o la solución. Y creo que tiene que ver con eso. Y es un país en donde, afortunadamente para nosotros, porque antes, se lo digo siempre, cada vez que nos juntamos, miraba cómo la gente pagaba en un supermercado. Hoy
voy a donde viaje, miro este colectivo a ver qué equipo tiene, cómo es la regulación. Y lo que empieza a pasar, o lo que sí empecé a observar es que no en muchos lados tienen una conexión a nivel de reglas de juego parejas en todas las ciudades de un mismo país. Vas a Brasil y tenés los de Florianópolis, tenés los de San Pablo, tenés los de Río, y no todo está conectado regulatoriamente o en cuanto a parámetros. Y acá eso sí empieza a pasar y creo que eso nos hace hoy un caso de éxito a nivel global en donde se genera una transformación de la magnitud de la Argentina, ¿no? Para que tengan una idea. Y esto, sacado los reportes de pagos minoristas del Central. Digo, hay indicadores que reflejan que eso está pasando y que realmente... El tamaño de todos los pagos en el transporte es el mismo que todos los pagos en el retail, en términos de volumen, de transacciones. de transacciones. En plata no, porque Obviamente, una cosa... le costó mucho. Exactamente, pero sí lo que pasa es algo donde se dan 15 millones de transacciones por día, en más de 60 localidades de toda la Argentina y con unas... Y después empezás a ver determinados sabores locales y está bien que eso suceda, le preguntamos pero sí es cierto que a nivel global es un caso, la verdad, gigante y una transformación que bienvenida sea. Bienvenida sea para las personas. Creo que se tiene que ver con eso y vuelvo con esto de que cada uno de nosotros no se levanta, tiene muchas preocupaciones más allá de cómo. Tenemos que facilitar a que los pagos sucedan y que atrás de cada una de las personas tiene en su día un motivo particular por el cual se subió un transporte, ir al colegio, llevar a alguien al médico, ir a trabajar, ir a estudiar. Entonces, en esa diversidad de situaciones y de historias que tienen cada uno de nosotros, es donde creo que tenemos que facilitar más que al final del día pensar qué tenemos que desarrollar. Tenemos que facilitar, hacerla simple y dar alternativas. Digo, con esto que decís, no se trata solo de pagar, digo, es acceder al sistema y poder ser parte de algo que es cotidiano para la gente, ¿no? Me parece que va por ahí. Sin duda, yo creo que, y esto es en términos, decía, la polémica la instalo de este lado, en el sentido de hay mucho interés de la misma industria, porque bueno, nosotros sabemos que el transporte nos da, por su masividad, cotidianidad, nos da mucha frecuencia de uso. Ahí es donde empezamos a decir, yo acá puedo fidelizar al cliente, que me empiece a usar a mí, más al otro, pero ahí estamos en el terreno de nuestra industria, cómo eso lo llevamos a favor del negocio, pero al final del día tenemos que siempre recordar que atrás hay una persona y que en esto que decía de cómo conversábamos, cómo pensamos soluciones para facilitarle la vida en la medida que hagamos eso, vamos a lograr la adopción más allá de si soy parte del juego o no. Sí, yo le sumo lo que dice Hernán, que obviamente es muy interesante todo lo que plantea, porque primero que está pasando, para nosotros es novedoso, seguramente, como bien decís vos, en otros lugares algunas de estas cosas ya pasan o pasaban. No sé si con esta masividad, como bien planteas vos, me parece ser un caso relevante. Yo veo dos cosas. Una es, me parece que transporte es un tema, pero movilidad es un tema mucho más grande. Y me parece que ese es un gran desafío. Obviamente uno dice, pará, terminemos esto y vamos a charlar de lo que sigue, pero parece como que movilidad como concepto es un concepto mucho más amplio, más agrupador, ¿no? Porque obviamente la gente se mueve particularmente, y hablo de saliendo de lo que sucede en Buenos Aires, generalmente el esquema de movilidad, que en Buenos Aires es más mixto, en el interior hay colectivos, hay taxis, hay bicicletas, están los autos particulares donde pagan seguramente algún tema de peaje o algo así, están los estacionamientos, y cuando uno empieza a ver todo ese ecosistema se da cuenta que ese ecosistema es bastante más amplio que el transporte, sin quitarle relevancia al transporte en sí mismo, ¿no? Eso me parece que es como uno dice, bueno, che, ¿cómo estás viendo esto? Está bárbaro. Me parece que el desafío puede llegar a ser que hablábamos de interoperabilidad. Bueno, lo ideal sería no solamente poder viajar en cualquier medio de transporte de los que estamos acostumbrados, que estamos charlando, sino hasta incluso
migrar de sistema. Puedo, digo, si tomo el peaje o si estaciono o demás, que todo eso esté bajo alguna lógica en donde lo pueda pagar seguramente sin fricciones, ¿no? Que siempre es la misma charla. Sí, yo creo que en ese sentido, y lo que habitualmente nos pasa es que desde hace bastante tiempo es que tenemos acceso a mucho más información y hay países donde vienen 10, 15 o 20 años adelantados en términos de movilidad y nosotros somos estamos implementando soluciones de pago en general, lo digo, ¿no? Sí. En el retail y no retail. Entonces, hay un montón de verticales asociadas a la movilidad y tal vez no del todo, en donde todavía los pagos no penetraron. Y creo que son lugares en donde, a medida que empieces a hacer la pelota más grande, es donde vas a empezar a cubrirlos y a llegar. Bueno, Yo creo que hoy hay una mirada, si querés, más transversal del uso. Entonces eso te permite, antes el medio de pago estaba muy vinculado a un comercio, y esta mirada de decir, che, pará, no es un comercio, me pongo en el día a día de una persona y es un comercio, eso es transporte, es compra en e-commerce, es mucho más que eso. Y creo que esa mirada la industria la está tomando. Quizás, digamos, hay esfuerzos que son individuales por vertical, hay medios de pago que tienen más adopción que otros, pero en algún punto el camino va para ahí, digo. Sí, sin duda. Acordate que cuando mirábamos reportes de las marcas hace un tiempo, nos encontrábamos con transporte o movilidad y gobierno con un nivel de penetración muy bajo. Y hoy, nada, estamos charlando lo que estamos charlando. Bueno, para ir cerrando, la verdad que nos quedaríamos un par de horas más, ¿no? Pero bueno, Como siempre. la verdad, digo, si ¿No se los puede? pagos fueran un bar, y acá me parece que cerramos un poco el primer, nuestro primer MVP, digamos, ¿no? ¿De qué lado de la barra estás? En mi caso... Ya sabemos, pero no importa, contalo. No, pero haciendo honor a todo lo que hemos planteado hoy y lo que hemos charlado hoy, obviamente poniéndome del lado del mostrador, del lado que atiende. Me parece que para dignificar el rol del que vende, en este caso me paro de ese lado, de ese lado. ¿También? Yo estoy del lado del barman, Bueno, sí. alguien tiene que consumir, digamos. Yo Con puedo ir todo del gusto. otro lado y Te vas a sentir llegar, ¿no? cómodo, me parece. No hay problema. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la charla sobre medios de pago. Si te gustó, hay más. Nos vemos en el próximo episodio, porque esto recién arranca. Y ojalá vos también te hayas sentido parte de esta conversación entre amigos.